¿Es posible combinar familia y negocios sin que termine mal? ¿Qué hace que algunos hijos sí quieran continuar el legado familiar y otros no? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar de comunicación en un entorno complejo y fascinante, como lo es la empresa familiar, he invitado a Martín Quirós. Martín es empresario, conferencista y asesor especializado en medianas y grandes empresas familiares. Ha acompañado a cientos de negocios en América Latina y además conoce esta dinámica desde adentro. Martín es segunda generación de empresarios y tercera generación de consultores familiares. Es coautor de Pasar la posta en la empresa familiar, un libro que escribió junto a su padre, y además es autor del libro De hijos a líderes, cómo gestionar nuestro futuro en la empresa familiar. Sobre ese libro vamos a estar hablando en este episodio y además sobre estos dos libros les vamos a contar cómo obtenerlos al final de este episodio, así que te recomendamos que te quedes hasta allí. Martín, bienvenido a Comunicación Activa. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Es un gusto estar conversando hoy con vos. No, el gusto es nuestro, Martín. Gracias por tu tiempo, por tu apertura para hablar de lo que eres experto y poner este contenido, pues para toda la comunidad que quiere aprender a comunicar y desde este enfoque, Martín, desde el enfoque de la empresa familiar y los negocios familiares, porque mira, Martín, si una comida en Acción de Gracias o una cena en Navidad o en un cumpleaños a veces se vuelve una pelea de gatos dentro de un saco, ¿cómo será gestionar la familia metido en un negocio donde además hay dinero en el medio? Ya vamos a llegar ahí. Martín, ¿qué es lo que te marcó para que vieras esto desde las dos perspectivas, desde hacer y analizar? Porque vienes de una familia de empresarios sin consultores. Entonces, ¿qué te llevó a dedicarte a esto también, a que te gustara para que te dedicaras a hacer y analizar los negocios familiares? Mirá, mi historia es que yo soy segunda generación de empresarios porque mi padre es el que fundó nuestra consultora y la empresa que nos dedicamos a hacer capacitaciones y eventos para empresas medianas. Y soy tercera generación de consultores. El que metió a mi padre en el mundo de la consultoría fue mi abuelo materno, es decir, su suegro. Así Ok. que no era cosanguíneo. Yo digo que en la empresa y en la familia la pasión no se hereda, la No sé. pasión se contagia. Y en ese contagiar, yo terminé trabajando con mi padre, así que tuvimos nosotros mismos nuestro proceso de traspaso y de transición generacional, y no todo siempre fue un cuento de hadas. Hemos tenido conflictos no solamente con él, sino con mi madre en su momento, con distintas sociedades, con la familia, y asesorando a las empresas nos dimos cuenta que vos podés tener la empresa más rentable del mundo, pero si no tenés armonía familiar y armonía societaria, y si no tenés liderazgo futuro, la empresa ya no continúa, por lo menos de la manera que la conocemos. Así que ahí fue mi pasión. Tal vez entré por la parte de mis propios dolores, Ujú. y después tratando de ayudar a las empresas en esta situación, ¿no? Y está crítico cuando dices lo de si no hay armonía. Yo creo que todos los que nos están escuchando que de alguna manera están vinculados con una empresa familiar dirán, híjole, armonía. Aquí puede haber lo que tú quieras, pero mira, lo de la armonía te lo quedo debiendo, porque mira, yo he estado involucrado con empresas donde soy proveedor o soy parte del equipo de los empleados, que es una empresa familiar. Y uno hay temporadas donde siente que hay un cataclismo arriba y uno duda, uno dice, mira, esto, aquí puede haber un divorcio y uno se siente como el que queda en el medio, con quién me voy, esto va a continuar. Entonces la armonía puede ser un recurso difícil de conseguir en el Sí, entorno familiar. sí. Primero, en ese divorcio, los empleados siempre uno sabe con quién se van. Y se van con el que tiene poder. ¿Ok? Ok. Siempre se van a poner de ese lado y es sano y es lógico que así sea. Ahora, yo no sé cómo generar armonía dentro de una empresa familiar. Sí, lo que sé y nuestra experiencia, ¿no?, de tantos años lo que nos dice es que hay maneras en que uno puede bajar el nivel, Germán, de toxicidad. Ujú, Esto sería, ujú. y empezando a hablar ya de comunicación, que es tu especialidad, es si estamos todos peleándonos, estamos todos con la guardia alta. Y fíjate que la guardia alta, cuando tengo la guardia alta, mi voz ya no se escucha tanto, no me ves a los ojos y es difícil comunicarse.
si nosotros logramos empezar a bajar la guardia, dándole garantías al otro que bajar la guardia no significa que va a recibir un golpe, empezamos a poder dialogar y justamente a comunicarnos. Sí. No quiere decir que nos vayamos a poner de acuerdo, pero que por lo menos pues, puedo empezar a escuchar al otro. Así que lo que nosotros decimos es que sí o sí hay que bajar el nivel de toxicidad para que la comunicación empiece a fluir, ¿no? Sí. Y para eso hay maneras o recetas que nos ayuden no a tener las soluciones, pero sí por lo menos a empezar a comunicarnos, ¿no? Fíjate que en tu libro dices, si los hijos no incomodan, no están empujando lo suficiente para liderar. Y yo creo que eso puede ser como picarle un poco a la armonía, ¿no? Y claro, luego de leer tu libro entiendo a qué te refieres con incomodar y lo veo como algo necesario, indispensable para que el susceptible de sucesión pueda crecer y pueda hacerse su espacio. Y haces una analogía con las baldosas que vamos a llegar allí, pero ¿a qué tipo de incomodidad te refieres? ¿Cómo crear una incomodidad que produzca crecimiento y no un conflicto destructivo? Porque va a producir conflicto, pero un conflicto que construye. Pero ¿cómo hacer que no suceda al revés? Esto sería, cuando ya estamos hablando de hijos que están trabajando dentro de la empresa y que quieren generar y tener protagonismo, así como en determinada edad de cualquier ser humano, pasa que hay un momento que uno tiene que cortar yo lo estoy viendo, tengo una hija que es adolescente, va a cumplir 15 años, y claro, los padres pasamos de ser papá que es el ídolo, es inteligente, es gracioso y divertido, pasamos a ser el ridículo que no entiende nada. Eso, por más que a los padres nos incomoda mucho con los hijos, porque no es sencillo estar con un hijo que cuando antes uno le hablaba, te escuchaba y ahora te dice, ¿qué? Como diciendo, ¿qué estupidez estás diciendo? Eso como padre nos es difícil, pero para el hijo es muy importante porque lo que está haciendo es, por contraposición, encontrarse a él mismo. Si no, es como una extensión de papá o de la mamá. Y en la empresa pasa lo mismo. En la empresa está muy bien que al principio los hijos admiren e idolatren a papá y a mamá que están conduciendo la empresa, pero que también tienen que ser críticos. ¿Por qué? Porque los hijos dóciles dentro de la empresa no son futuros líderes. Esto no quiere decir que si vos sos un hijo problemático vas a ser el futuro líder. No, estoy diciendo que si los hijos admiramos demasiado a papá y a mamá, no estamos encontrando nuestro propio estilo. ¿Cómo te das cuenta de eso, Germán? Y cuando vos me junto con un hijo o una hija que trabaje para el papá, me dice, no, es que papá conoce muy bien el mercado. Y cuando tomás tal decisión, ¿qué haces? Y yo le pregunto a papá, pero vos no tomás decisiones propias, es que papá la verdad que sabe mucho. Y cuando yo pienso A y papá me dice B, yo hago B porque papá debe saber. Estamos fritos. ¿Qué tipo de liderazgo puede haber en alguien que no se atreve a probar, a equivocarse y a avanzar? Entonces, si no hay cierta incomodidad en esa transición, quiere decir que los hijos no están apretando donde tienen que apretar. ¿Genera fricción? Sí, genera fricción. Va a haber chispas, pero eso no va en contra de la armonía familiar. Eso va en contra del... Es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento. Eso no va en contra de la armonía. Así que si sos un papá o una mamá que tus hijos no son fáciles adentro de la empresa, bueno, ya tenés que tildar. Hay una parte que está buena. No son fáciles. No Sí. son dóciles. Ahora hay que después seguir viendo cómo hacemos para darle protagonismo y para que ellos puedan liderar si es que quieren liderar. No porque papá quiera que lideren, tienen que liderar, ¿no? De acuerdo. Martín, hay una expresión que no recuerdo si se la ha escuchado a, a Jim Collins o a Patrick Lencioni, que dice que para que haya crecimiento tiene que haber conflicto productivo. Sin embargo, Martín, si nos está escuchando alguna persona, algún hijo, algún familiar que está dentro de una organización que está buscando hacerse espacio, pero tú sabes, cuando se acerca es como cuando se tratan de unir dos polos en la electricidad que empieza a haber cortocircuito. ¿Qué recomendaciones das para tener esa aproximación, para empezar a
a poner su voz de manera, a abrir el oído, tú sabes, a ganarse el oído de quienes están arriba del liderazgo de su papá. Algunas veces se trata de que quienes están al frente como dueños o propietarios de la empresa tienen el oído más inclinado a un asesor o a un amigo o a un compañero o un socio que les ha acompañado durante toda la fundación y muchos años, y los hijos sienten que tienen que también taladrar un poco en esa voz que tiene el oído de su padre, además de la de su padre. Entonces, ¿qué recomendaciones das para poder abrirse espacio y que su voz empiece a tener un volumen aceptable? Está bueno lo que estás preguntando, Germán. Sería, ¿cuáles son las llaves que pueden tener los hijos para lograr apertura o permeabilidad a las cosas que los hijos proponen, ¿no? Así Desde es. el punto de vista de los padres. Y yo digo, primero, si querés que tu papá o tu mamá te escuche dentro de la empresa, deja de ser hijo y deja de portarte como un hijo. No tienes que implementar las cosas porque vos tenés el capricho de que papá, déjame hacer esto. No, tenés que lograr que él o ella, que es el dueño o el gerente general de esta empresa, entienda que vos te querés proponer algo y que tiene que ver con el negocio. ¿Cómo sería una manera, no solamente de, no porque yo quiero que me des la posibilidad, papá, confía en mí, sino cómo lograr apertura? Y tenés que entender qué es lo que le duele al que está dirigiendo la empresa. Puede ser tu mamá, tu papá, tu tío o tu abuelo. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que miran? Si él está mirando facturación, rentabilidad, ventas, y vos le venís con temas que tienen que ver con el posicionamiento, con el nuevo logo, con el branding y demás, y no entiende cómo eso lo machás con la venta, tenés un problema. Así que si vos querés decir, bueno, pero tenemos que hacer una campaña de marketing, mostrale concretamente qué resultado va a generar o qué inversión pequeña puede hacer para ver el resultado. ¿Me explico? Y tiene que ser tangible para él. Parte de tu trabajo no es solamente tener buenas ideas para el negocio, sino es cómo lograr que el dueño, que el que está dirigiendo la empresa, diga, esto lo quiero probar. Y plantearle cosas que también sean provisorias. No le digas, quiero cambiar toda la estrategia de ventas. Decirle, quiero probar esta nueva estrategia de venta y probémosla un mes, 2 meses, y ves qué resultados tienen y ahí vas a ir avanzando. Todo lo que al dueño le propongas como provisorio y no determinante, se puede animar a hacerlo. ¿Está bien? Estás hablando, podría discriminarlo en dos puntos. Estás hablando en principio, lo de atinarle al dolor del dueño pudiera parecerse también un poco a hablar su lenguaje, ¿no? Recuerdo cuando nos discriminan algunas veces a las personas como analítico, alguien vinculado a procesos o alguien vinculado a emociones, y cómo se le habla a las personas cuando vemos que por allí puede estar su lenguaje. Entonces, hablar el lenguaje del padre o del que está al frente. Y lo segundo, confianza, Martín, ¿no? O sea, yo no puedo esperar que tú me digas, sin yo haberme ganado mi espacio, sin haber demostrado resultados, bueno, aquí está toda la empresa, toma, ¡tum!, aquí está. Si no, mira, déjame irme comiendo este elefante a mordiscos y demostrarte que soy capaz de digerirlo, de traerte resultados e irse ganando la confianza paso a paso. Exactamente, es paso a paso, empezando de cosas muy chiquititas, pero me parece fundamental lo que vos mencionaste. Tenemos que hablarle el mismo idioma. Y si nosotros empezamos frases como cuando somos hijos, ¿no? Y estamos ingresando a la empresa, es muy fácil encontrarnos diciéndonos cosas como, por ejemplo, no, esto debería ser de otra manera, o vos papá no podés permitir tal cosa, o esto debería ser de otra manera. Siempre está el deber ser, porque es el que escuchamos en la universidad, en los libros, y las empresas son otra cosa, no son la de los libros, son otra cosa que tiene que ser más tangible, más concreta, y estás pensando que vos puedes hacer todo muy bien, pero a fin de mes tenés que pagar a principio de mes tenés que pagar la nómina, y eso es lo que estás pensando. Entonces, si le vas a ayudar al dueño a que se quede más tranquilo y que pague la nómina, que junte la plata para la nómina lo más rápido posible, estás hablando en ese idioma y está empezando a sentir el que dirige la empresa, al fin alguien que me entiende y no que me dice vos deberías tal cosa desde otro lado, ¿no? Sí, y mientras te escucho pienso en que lo que estamos hablando, Martín, me parece que
calza bien independientemente del tamaño que tenga la empresa. Podemos estar hablando de un hijo que quiere quedarse con el taller mecánico o que sueña con continuar con el taller mecánico que abrió su padre, que probablemente el hijo ve que tiene potencial, pero su papá nunca ha querido abrir un segundo y un tercer taller y él está viendo cómo sí es posible. Y podemos estar hablando de el hijo que está en una jugada de un family, no recuerdo cómo se llama ahora, Family Office. un family office porque es una empresa con un tamaño quizá corporativo donde hay otras organizaciones y hay acciones y hay todo un asunto, pero estamos hablando de lo relacional y se parece un poco a la dinámica de los hijos. Hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, ¿qué tamaño tiene la empresa? Probablemente ese tamaño va a tener el problema que hay que resolver. Pero Martín, creo que ayúdanos a saber qué tanto te has metido porque Martín, un padre que ha criado a su hijo, que lo conoce bien, que sabe de qué pata cojea, que sabe dónde pueden estar sus habilidades o sus defectos. Luego lo tiene puertas adentro en la empresa y el hijo quiere ganarse la confianza y quiere entrar, pero el padre sabe que cuando lo mandó a la universidad en otro país fue un conflicto que manejara sus finanzas personales y entonces probablemente lo etiquetó como él es mano suelta, él es botarata. O sabe que su hijo tiene conflictos para las relaciones personales y se prende muy rápido y no es bueno dominándose a sí mismo. O el hijo que le conoce a su padre, pues asuntos con los que no está de acuerdo, probablemente en manejo de personal, en manejo financiero, en integridad. Y luego ponen eso en una mesa con un board, con colaboradores, vicepresidentes, directores o empleados y tratan de ponerse de acuerdo allí. ¿Qué has visto tú en esa dinámica familiar donde traen a la empresa pues historias privadas que van a afectar el desempeño de la sucesión? Sí, a ver, son varias cosas. Y es verdad que lo que vos mencionás, estás hablando de una complejidad bastante importante y que tiene muchas aristas. Primero que nosotros en la empresa familiar ya cada vez más se habla de transición y no tanto de sucesión, por varios motivos. Por un lado, porque la esperanza de vida creció mucho, por suerte. Por otro lado, porque una persona hoy de 70 años tiene mucha más vitalidad que hace 30 años atrás, que son gente que está vigente. Y por otro lado, porque los que son muy jovencitos ya enseguida quieren empezar a hacer cosas y no están pretendiendo estar 10 años para que le empiecen a dar responsabilidades. Así que toda esa transición es muy dinámica. Los puntos de vista son muy distintos, ¿no? Entre el que está el fundador o la fundadora y la segunda, ni hablar la tercera generación, y va a haber fricción, va a haber fricción. Ahora, algunas recomendaciones que yo daría. Primero, que papá conozca al hijo o a la hija no quiere decir que sepa cómo manejarlo. A veces los papás no somos los más indicados para ser los mentores de nuestros hijos dentro de la empresa. Entre otras cosas, porque no le tenemos paciencia. La paciencia que yo le tengo, a ver, la confianza que yo le tengo a mi hijo o a mi hija es altísima. Es la misma confianza que le tengo a mi padre, es altísima. ¿Y cómo es la paciencia que le tengo? Inversamente proporcional. A mayor confianza, menos paciencia. Entonces, de repente a mi hijo le digo cosas que un colaborador no se las diría. ¿Y le estoy haciendo un bien? Te aseguro que no. Y te lo digo porque me ha pasado en carne propia. No es sencillo. Entonces, es verdad que no podemos separar ciertas cosas, pero también tenemos que aprender a ver, Germán, cuál es nuestra propia limitación. Yo con mi hija más pequeña, Matilda, yo, Martín, no tengo la capacidad de sentarme a ayudarle a hacer una tarea de matemáticas. No tengo posibilidad. ¿Por qué? Porque no le tengo paciencia. Y me siento con ella y no entiende y me empiezo a poner nervioso. ¿Eso habla de que soy mal padre? No, habla de que yo no soy un buen mentor en eso. Y tengo que entender que es mi problema, no de ella, y que tengo que pedir ayuda y le tengo que decir a la madre o a alguien que diga, che, necesito que vos te sientes con esto. Porque yo no puedo. No porque, de vuelta, porque no sepa, sino porque no le tengo paciencia a ella. Tal vez a un sobrino sí le tendría paciencia. Entonces, tenemos que aprender a detectar, más que las etiquetas que le ponemos al otro, qué limitaciones tenemos nosotros. Decimos, ya, si esto no puedo, tengo que pedir ayuda a otro miembro de la familia, a un socio, a un gerente, decir, bueno, hacé vos de interfase, porque yo me está generando problemas esto, ¿ok?
Cualquiera que está escuchando esto, cualquier padre o madre, sabe perfectamente en la empresa familiar de lo que estoy hablando. Y vos que estuviste como colaborador en alguna empresa familiar, ¿cuánto se hubiera facilitado? Si ves que el padre con el hijo, con la hija están chocando, que digan, pero mi hijo va a depender de otra persona, no de mí. Y empieza a facilitar mucho. Bueno, fíjate cómo con cosas chiquititas, y hablando de comunicación, tal vez hay un tercero que es un empleado de confianza, que puede ser el responsable de mentorear a ese miembro de la familia y al padre o a la madre calmarlos y decir, para que viene dando bien los pasos, no lo acelere. No, porque yo quiero, es lo que puede dar él o lo que puede dar ella en este momento. Y empezamos a bajar, lo que hablábamos al principio, bajar el nivel de toxicidad, el nivel de defensa, de ponernos a la defensiva y en comunicarnos y entendernos con el otro, ¿no? Hey, aprovecho este momento para contarte algo importante. Si tú trabajas en una empresa, lideras un equipo o estás construyendo una marca, necesito que sepas esto. La comunicación no es un lujo. No es algo que se hace cuando sobra tiempo o presupuesto. La comunicación es lo que define si una buena idea prospera o se queda en el intento. Si un equipo se siente parte de algo o si se siente perdido. Si tu marca conecta o solo está haciendo ruido y llenando espacio. En Kipus nos dedicamos a esto, a que la comunicación de tu empresa funcione de verdad. No desde la teoría, sino desde la acción. Nos metemos contigo a entender tu contexto, tus retos, tu gente, tus objetivos. Y desde ahí diseñamos estrategias, eventos, contenidos, branding, para que todo lo que comuniques tenga sentido, tenga coherencia y te dé resultados. Cuando eso pasa, la diferencia se nota. Los equipos se alinean, la marca se vuelve clara y tus clientes, proveedores, colaboradores te entienden. Eso hacemos en Kipus. Si en este momento tú sientes que la comunicación de tu empresa está desordenada, desactualizada o desconectada, hablemos. Mándanos un mensaje directo en Instagram o en LinkedIn y abramos un espacio para una conversación. Nos consigues como Kipus MX. Kipus se escribe con Q. Y ves que la brecha generacional puede estar siendo una diferencia hoy día. Era lo mismo que hubiera un plan de sucesión o de transición de un miembro o alguien que pertenece a la baby boomer y se lo dejó a su hijo X, y ahora con una generación que tiene otro lenguaje, tiene otra manera de ver las cosas, tiene otra manera de recibir lo que le dicen y de ver a la generación pasada. ¿Qué estás viendo allí en ese caso con la brecha Es generacional? dificilísimo. A ver, vos estás en Saltillo, ¿no? Sí. En Saltillo. Vos imaginate en Saltillo una empresa hace 40 años atrás. No se hacía lo que decía el padre, se hacía lo que decía el abuelo. Y lo que decía el abuelo lo hacía el padre, lo hacían los nietos y punto. Nadie discutía nada. Hoy, hace unos años, tal vez las nuevas generaciones empiezan a discutir, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Y las nuevas generaciones, los de mis hijos, es un lío bárbaro. Escúchame, nosotros somos la generación, yo tengo hijos de 15 y de 20 años, somos la generación de padres culposos que hemos hecho mucho más que nuestros propios padres con nuestros hijos, muchísimo más, y sin embargo nos sentimos culposos porque no estamos a la altura. Es una cosa de loco. Bueno, ahora, yo estoy hablando mal de esto, no, yo digo, hoy manejar una empresa familiar es mucho más difícil que antes, pero también, Germán, mucho más interesante. Hace 40 años, cuando se hacía lo que decía el abuelo, estábamos llenos de empresas con gente que estaba infeliz o frustrada y sin generar liderazgo dentro de la empresa, lo cual crea otros problemas. Entonces, ahora tenemos problemas, nuevos desafíos más que problemas, que son las nuevas generaciones que quieren todo rápido, las nuevas generaciones que tienen conciencia ecológica, las nuevas generaciones que nos traen el tema de la diversidad, que tenemos que empezar a convivir con eso, que ya empieza no a desaparecer lamentablemente, pero cada vez por suerte a haber menos machismo en nuestras culturas, en nuestras sociedades y por ende en las empresas. Está el tema que de repente vos tenés a alguien que tiene una constructora, que vivieron toda la vida de la obra pública y los hijos dicen, nosotros no queremos ensuciarnos con eso. Y decís, ¿y qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? Bueno, es un desafío también para el negocio, ¿me explico? ¿Cómo pasamos de la obra pública, no sé, a la obra privada? Porque los hijos no quieren saber nada con eso. Yo tuve un caso el año pasado, conocí una empresa de Colombia que se dedican a la cría de pollos, venden pollo, y ¿sabes qué están diciendo los nietos? Le están diciendo a los padres, ¿por qué matamos a los pollitos?
tienen un problemón. Bueno, pero son desafíos que van a tener, que tenemos que ver en el hoy cómo los enfrentamos. ¿Ok? Y que claramente no son con las herramientas del pasado. Así como yo tengo problemáticas hoy con mis hijos, que no las puedo solucionar como las solucionaba mi padre, es así, punto, porque pruebo y no me da resultado. Tengo que ser creativo y necesito pedir ayuda muchas veces. Claro, claro. Recuerdo a un escritor argentino que se llama Miguel Cassiari, que le escuché en alguno de los episodios que él tiene de podcast, que, hey, no importa lo que tú hagas con tus hijos, deja de sufrir, lo vas a hacer mal. No importa lo bien que tú lo hagas, vas a producirle un trauma. Solamente trabaja en que sea lo menos posible, pero lo vas a hacer. Oye, Martín, creo que eso me dio un poco de paz, porque justamente hace 2 días escuchaba a alguien decir el asunto con la paternidad es que, y aquí hacemos este pequeño apéndice, ¿no? Que son como 2 líneas que van corriendo paralelo, el tema familiar y educación y tal. Pero el asunto con la paternidad es que somos padres en nuestra etapa más inmadura. Esta persona decía, cuando yo le pueda hacer a Dios un reclamo o decirle cómo debería ser la nueva humanidad, el hombre 2.0, le voy a decir, mira, tengamos hijos en la segunda etapa de vida, cuando ya maduramos y crecimos, pero tenemos hijos cuando todavía nosotros estamos viendo de qué va la vida, tratando de hacernos financieramente de algo que nos pueda sostener. Y allí tenemos hijos. Si yo lo tuviera ahora, que tengo 60, decía quien hablaba, sería un mejor padre de lo que fui cuando lo tuve en mis 20 temprano. Y yo decía, eso tiene todo el sentido del mundo. Tiene sentido, es así como decís. Martín, hablando de la comunicación y la relación de comunicación entre padres en un proceso de transición y los colaboradores que no forman parte del entorno familiar, el feedback puede ser algo complejo también. Y estoy trayendo partes que mencionas en el libro, hablas de esto en el libro. ¿Cómo o hay alguna diferencia al momento de dar feedback a alguien en quien estás pensando que ocupe posiciones de liderazgo dentro de la organización? ¿Cómo Sí, hacerlo de manera que no se involucre también lo emocional o se involucre lo familiar y haya crecimiento? yo creo que siempre lo emocional está involucrado, aunque no sea un familiar, Ujú. y lo familiar siempre está ahí presente. Ahora, lo que yo digo es, nosotros cuando vos estás liderando una empresa o tenés una responsabilidad importante, uno tiene mucha responsabilidad con la gente que lidera. Supongamos por un momento con la gente que no es familiar. Uno se equivoca y de hecho te vas a equivocar y te puedes equivocar mal, que quiere decir que alguien lo lideraste mal, le diste un feedback de más, lo desmotivaste, lo frustraste, pero te lo voy a decir bien en argentino, Germán, no le cagaste la vida a ese empleado, porque ese empleado mañana se va a trabajar a otra compañía, tiene la suerte de conocer a otro líder, a un jefe, una jefa nueva, y no le arruinaste la carrera profesional, ni la vida. Fue un mal momento para él. Por culpa de uno, fue solo un mal momento. Ahora, a un hijo le podés arruinar la vida, la autoestima. Tenemos que tener cuidado. A ver, el que está liderando la empresa, ni hablar si es el fundador o fundadora, es alguien que es admirado por todos, por los empleados, por los clientes, por los proveedores, por la comunidad, por los miembros de la familia. Todos dicen, wow, mirá lo que hizo. Ahora, que sepa mucho no quiere decir que sepa liderar a un hijo. Entonces, tenemos que bajar el nivel de soberbia. Sería sacar el argentino que todos llevamos adentro, ¿no? Que nos la sabemos todas y entender que con los hijos no nos podemos equivocar adentro de la empresa porque es peligroso. ¿Cuántos empresarios conocés que te cuentan, no, mi hijo, mi hija estuvo en un momento en la empresa, pero al final se fue? ¿Y por qué se fue? No le encontró la vuelta, se dio cuenta. Se fue porque le gustaba otra cosa y fue a buscar su felicidad, bienvenido sea. Ahora, se fue porque no se adaptó, lo que sea, es culpa nuestra. Nosotros tenemos que, a los hijos, no que vengan a pagar el derecho de piso a la empresa, tenemos que darle el camino lo más asfaltado posible para que llegue tan lejos como quiera y tan lejos como pueda, no darle una responsabilidad que no está capacitado, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con ese feedback. Un hijo en la empresa no es un empleado más. Y entonces acá ahora hay un montón de dueños que están diciendo, mi hijo es un empleado más. No, lo sabés vos que no es un empleado más, lo sabe él, lo sabe ella,
Y tus empleados también saben que no es un empleado más, porque es el futuro socio. Así que desde ya que no es un empleado más, y así que no lo trates como un empleado más, porque te vas a equivocar. ¿Está bien? Y eso lo ves en los hechos, lo ves cuando queremos forzar cosas y no se terminan de adaptar. Entonces yo lo que te digo es, con los hijos no es importante en la empresa, ¿no? No es importante tener razón. Es importante que le encuentres la vuelta para que todos la pasen lo mejor posible y llegue a tan lejos de vuelta como pueda, como quiere y como pueda, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado de no equivocarnos, no estamos para enseñar. Y de vuelta, en general los padres no somos los mejores para liderar a nuestros hijos dentro de la empresa, ¿no? En general no somos Sí, buenos. sí, de acuerdo. De acuerdo. Hablabas de eso hace unos minutos y hablabas acerca de cómo tenemos el oído de nuestros hijos. Y sí, o sea, hay una etapa donde somos sus héroes, pero en la edad en la que están tus hijos ahora o quizás los míos, hey, mira, lo que tú me digas entra en un proceso de cuarentena, de revisión y vamos a ver si está de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo he construido, a mis propios criterios y a lo que dicen los que están a mi alrededor, porque hay una etapa muy, muy, muy grande en su proceso de formación y de madurez, donde las voces que tienen mayor volumen en su cabeza son las de sus amigos y no es la de nosotros. Y eso entra sin filtros, la de nosotros entra a un proceso de revisión, a ver qué onda, hasta que ya tienen la edad que tienes tú, que tengo yo, donde otra vez regresamos a escuchar la voz del viejo. No, no, ya yo necesito hablar con mi viejo para saber qué hacer, pero está ese proceso allí. Ahora, Martín, decimos mucho y me recuerdas, creo que lo he escuchado un montón de veces, eso de mi hijo es un empleado más, o mi familiar, mi sobrino, mi nieto, mi esposa, es un empleado más, y por eso tienen que comenzar desde abajo. Ah, sí. Y lo he visto como un valor, lo he visto como algo, como un logro, alguien que empezó cargando cajas, empezó apoyando a asistente administrativo, empezó visitando a los clientes uno por uno y que se ganara su propia comisión. ¿Cómo ves eso de empezar desde abajo? ¿Cómo lo ven los compañeros? Mira, acá es donde después hacemos alguna cápsula y la gente se enoja mucho conmigo, ¿no? Yo digo que los hijos no tienen que empezar de abajo. Los hijos tienen que empezar de a poco, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Desde ya que vos podés hacerlo, que unos meses recorra la empresa, conozca de cerca distintos sectores, para que entienda. Pero después tenés que ver si lo estás preparando para liderar y a ese hijo o a esa hija le interesa liderar, y vos ya tenés una empresa que está bastante grandotota y no puedes hacerlo. Yo conocí a un empresario que una vez me dijo que estaba orgulloso porque su hijo tenía una fábrica con 70 operarios y mucho más y bastantes empleados administrativos, y me decía muy orgulloso, hace un año que está trabajando como operario en la fábrica. Y para mí eso no es ningún orgullo, porque una cosa es que conozca el trabajo y demás, y otra cosa es que empiece a querer más. Este, ¿Qué tiene que hacer? ¿El mismo recorrido que el padre? No va a poder hacer el mismo recorrido que el padre porque la empresa ya es otra. Entonces, de vuelta, va a tener nuevos desafíos. El padre tiene hoy nuevos desafíos que no sabe cómo enfrentarlos y tal vez los hijos pueden ser una llave para encontrarle la vuelta a estas cosas, ¿no? Si vos tenés hoy una empresa hoy que va a estar afectada por el tema de la inteligencia artificial y vos tenés como yo 52 años, y tal vez a mí me cuesta bastante y necesito que las nuevas generaciones, puede ser un hijo o una hija mía o de mi socio, que nos digan, esto lo podríamos hacer de tal cosa. Así que son desafíos que nosotros no enfrentamos y que las nuevas generaciones, todo lo contrario, en vez que no tengan la solución, pueden ser parte de la solución. No quiere decir que tengan la solución. Pueden ayudarnos a encontrar esa solución, ¿no? ¿Cómo has ayudado a tanto padres al frente de la organización como a hijos que están dentro de la organización a manejar la expectativa de yo quiero que se quede con este negocio y el hijo que está dentro de la empresa diciendo, híjole, yo no sé si quiero quedarme con este negocio, esto es una oportunidad y no quiero defraudar a mi padre, pero realmente yo quisiera estar haciendo otra cosa, quisiera vivir otra experiencia o en fin, cualquier cosa que no es adentro de la empresa de mi padre. Bueno, ahí el mensaje son dos. Al hijo es, si vos no querés estar en el negocio, te tenés que ir. Vos no estás en la vida para cumplir los deseos y los mandatos ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu tío. Tenés que hacer tu propia vida, porque si no, va a llegar a una edad que vas a decir, cumplí con todo lo que me pidieron y yo no soy feliz.
Y lo peor que incluso para ese padre que le puso el mandato, lo que menos quiere es que su hijo a la larga termine siendo un infeliz. Por otra parte, dirigir una empresa en México o en cualquier parte de América Latina no es fácil. A los que queremos y nos gusta dirigir, no nos es sencillo lograr que la empresa subsista. Ahora, ¿puede dirigir a alguien una empresa, alguien que no le interesa dirigir? Es imposible, va a tronar esa empresa. Entonces, el mensaje para el hijo es, si vos estás en un lugar que no querés estar, te tenés que ir si es que podés todavía. Si tenés ya mi edad y empezás a decir, y no sé si quiero estar acá, y tenés un problema, ya estás fuera del mercado laboral. Ahora, si tenés 20 y pico de años, 30 años y querés, anda a buscar lo que tengas que buscar. Ahora, el mensaje, ahora, ¿cuál es el mensaje para ese padre o esa madre? No te sirve de nada que tener tu hijo ahí forzado, porque no le va a encontrar la vuelta. Y si vos me decís, bueno, pero si mi hijo se va, ¿quién va a dirigir la empresa? ¿Cómo ¿Mm? soluciono esto? Yo Ujú. te aseguro que vos como empresario, si ya tenés muchos años de trayectoria, le has encontrado solución a un montón de cosas. Y es preferible que tu hijo se vaya mañana y decir, y vos tenés 60 años y tenés 10 años para encontrarle solución a esto, que a los 70 años o 75 años darte cuenta que tu hijo no está capacitado, no le interesa y no está pudiendo lidiar con eso, ¿no? Martín, ¿quién debería hablar contigo ahora mismo? Escuchándote y pensando en las personas que nos están escuchando. ¿En qué etapa de la empresa deberían empezar a hablar contigo? Estoy seguro que para muchos es un tema de emergencia, que es lo que llamamos en marketing el cliente en llamas, que dice, tengo el rancho ardiendo, necesito hablarle a Martín. Pero desde la perspectiva de la anticipación, ¿quién, cuándo debería comenzar a hablar contigo? Mira, más que conmigo, nosotros tenemos una consultora con muchos consultores y trabajamos en México y demás, más que hablar conmigo, lo que yo digo es, cualquier empresa familiar de mucha trayectoria va atravesando distintas crisis, como vos me nombraste antes, son las crisis de crecimiento. Y lo único que digo es que lo que no se puede quedar nadie es sintiendo que están viviendo mal, que se están llevando mal, que no están disfrutando en la empresa, sino que están sufriendo la empresa y que afecta la armonía familiar. Así que cuando estén ante una situación en donde se sienten que están incómodos, busquen ayuda. A Martín Quirós, a un consejero que tengan en México, lean, busquen ayuda. Y si no, ¿sabés dónde buscar ayuda, Germán? Preguntale a una empresa que tiene más años que los que tenés, los que tiene tu empresa, y preguntale, cuando enfrentaron a ¿cómo lo solucionaron? Digo, lo más importante es que se den cuenta que cuando hay un problema en la familia que afecta a la empresa y viceversa, hay caminos para transitar. No se queden con esto no tiene solución porque no es real. Siempre hay una solución menos costosa en lo monetario y menos costosa en lo emocional, que lo emocional, el costo es infinito, se paga con hacerse mala sangre y se puede pagar hasta con la salud propia, ¿ok? Sí. Así que en ese sentido, ahí es donde tienen que pedir ayuda. Y lo otro es, si estamos formando o pretendiendo que nuestros hijos tengan liderazgos, cuando veamos desmotivación en los hijos que están adentro, eso es una señal de alerta. Porque si hay desmotivación, quiere decir que hay otras cosas que no se están dando y que no le estamos encontrando la vuelta, ¿no? Sí, sí. A ver si convierto esto en una pregunta o lo dejo solo como un pensamiento, pero yo creo que podemos tener puntos ciegos muy intensos, Martín, y yo tengo dos perspectivas. Tengo la perspectiva de mis padres, que los admiro y fueron grandes profesionales. Mi madre aún vive y es una profesional hasta el día de hoy con más de 70 años. Es quien es una mujer de una sola pieza. Mi papá fue un gran profesional, pero yo recuerdo de chico yo decir, yo no quiero trabajar en lo que ellos trabajan, no me interesa para nada. A mí yo creo que por mi cableado de creativo, yo veía a mi papá con traje y corbata yendo al trabajo todos los días y yendo a la misma oficina todos los días con el mismo horario, en la misma rutina por 30 años. Yo, what? O sea, eso está del otro lado en las antípodas de lo que yo quiero para mi vida. Y al mismo tiempo, hoy día, en la agencia que dirijo, tengo a mi hija que ya es profesional
asumiendo cada vez mayor rol. Entonces, veo hacia arriba y veo hacia abajo en lo que construyeron para mí y en lo que estoy construyendo. Y me inquietan los puntos ciegos. Cuando dices, Martín, que si yo veo que mi hijo está desmotivado, eso es una de las cosas que a mí me hace pensar mucho diariamente. ¿Identificaría yo si ella está desmotivada? Mis expectativas, mis deseos, mis ganas de que ella esté, hablando del caso de mi hija, ella esté y asuma más responsabilidad y yo pueda irme un poco más atrás y ella esté más al frente. Estoy empujando yo demasiado, quizá excediendo sus límites y su capacidad, y yo lo estoy viendo porque es lo que quiero ver y no porque es lo que de verdad está sucediendo. Y lo cierro con esto. ¿Será que es la persona? Y yo creo que es la persona, pero realmente no tiene las competencias o la empresa no está en las condiciones en que yo creo que está porque yo me lo creo, porque son mis puntos ciegos. Entonces, no, quizá la pregunta va, Martín, en cómo ayudar a alguien que está liderando una organización a cubrir sus puntos ciegos, a decir, hey, no es lo que tú crees que es. Sí, está buena la pregunta, porque cuando vos, está buenísimo, porque vos lo que estás Esto es diciendo, una reflexión y si me mandas un invoice por confesiones y hacer una consultoría aquí en vivo, está bien, yo claro, lo acepto. pero a ver, vos estás, primero que partís de una pregunta que ya está en un escalón más alto, que es, estás asumiendo que tenés puntos ciegos. Y eso está muy bueno porque estás reconociendo que uno tiene limitaciones, que hay cosas que no las ve. Uh -huh. Ahora, cuando uno no tiene cosas, hay cosas que uno no las ve, tiene que encontrar a la gente que las ve. Tal vez la persona que va a ver lo que le está pasando a mi hijo, porque yo estoy demasiado apasionado, entonces digo, entonces está entusiasmado y tu hijo está motivado, sí, ¿no viste que hizo tal cosa? Y tal vez necesito mi punto ciego, lo complemento con mi pareja o la madre o el tío o no sé, alguien que diga, che, para que tu hija no está tan motivada como vos crees. ¿Okay? Así que primero es hablar con ella y buscar a alguien que complemente esa mirada. Y lo otro, que me parece que es muy importante, digo, para con esta culpa que muchas veces sentimos los padres de estas nuevas generaciones, también es decirle, a tu hija, a mi hijo, al que sea, decirle, mira que yo estoy entusiasmado, me encanta que estés trabajando, y el día, si vos un día venís y decís, yo me voy de acá porque quiero hacer otra cosa, yo te voy a apoyar, aunque me duela que te vayas, te voy a apoyar y lo que más me interesa es que vos seas feliz en lo que sea. Entonces, que los hijos entiendan que están ahí por decisión propia y, y que tienen la libertad de tomar partido. Yo trabajé con mi padre, te cuento algo personal, trabajé con mi padre hasta los 22 años, hasta los 22, 23 años. A los 23 me fui a trabajar, nada que ver, en multinacionales de tema tecnológico, por casi 10 años, y a mi padre le golpeó mucho, pero él estuvo muy bien porque me dio la libertad cuando yo le dije, me ofrecieron un trabajo y me voy. Para él fue, me lo confieso muchos años después, fue un balde de agua fría, porque él decía, yo ya tengo acá la transición, todo, y yo me fui por Tenía 10 el años, plan yo hecho. tenía todo el plan, dice, estaba todo hecho, y le rompí todo el plan, pero él me dijo, me parece perfecto y te apoyo en lo que estás haciendo. Y fue tan bueno que yo después volví 10 años después con otra experiencia que a mí me sirvió y eso nos sirvió a los dos y a la empresa también. Entonces, mientras los hijos tengan realmente libertad de elección y el mandato es una porquería. Cuando los hijos sienten que hay un mandato, es una mochila pesada que no sé si ni siquiera el peso es mío, es de otro que me lo puso. Entonces, digo, los padres tienen que tener cuidado, tenemos, me incluyo, que tener cuidado con eso, y los hijos también tienen que dejar de ser hijos, de ver que son adultos, y decir, sí, yo tengo que buscar lo que yo quiero, porque al final del camino, de vuelta, tengo que ver si fui feliz o no. Y si encima yo ya tengo hijos, tengo que pensar, yo quiero que mis hijos vean lo que yo digo, que me escuchen, tenés que ir por tu felicidad, o tienen que ver como en tu caso, Germán, que tus hijos en los hechos, digas lo que vos digas, están viendo que vos no querías hacer lo que hizo tu padre e hiciste tu propio camino. Así que le digas lo que le digas a tu hija, ella está viendo en los hechos que su padre hizo el camino que quería, aunque tal vez era más difícil o más dificultoso o más riesgoso. Bueno, eso me parece que en los hechos es una gran enseñanza. ¿Está bien? Y lo otro, para hablar de los hechos,
A veces los que somos empresarios volvemos tarde a casa, nos vamos temprano, trabajamos el fin de semana y cuando llegamos a casa venimos de mal humor, cansados, diciendo los clientes, en este país es un desastre ser empresario, los empleados no se comprometen, los clientes no pagan, los proveedores no cumplen. Hacemos toda esa catarsis y años después le decimos, hijo, hija, esto es para vos. Tengamos cuidado, ¿no, Germán? ¿Dónde hacemos la catarsis? Porque después decimos, no les interesa. Y no quiero lo mismo. No quiero lo mismo. Así que tengamos cuidado en esa catarsis que hacemos en casa porque después se nos vuelve en contra. De acuerdo, de acuerdo. Ha estado muy bueno eso. Martín, ¿dónde puede encontrarte quien quiera aprender más de tu trabajo, quiera ponerse en contacto contigo, necesite de tu asesoría y de tu acompañamiento? Sí, mira, nosotros tenemos una consultora que es Quirós Consultores y a todos, paso el anuncio, a todos los que hayan escuchado este podcast, tenemos un regalo para hacerle. Dos regalos. Uno que es el libro que escribí junto a mi padre, que se llama Pasar la posta, que sería pasar la estafeta o el gafete en la carrera de relevos. Y otro libro que se llama De hijos a líderes. Fíjate la diferencia, ¿no? Este es el que escribí con mi padre y este es el que pude escribir solo. Te das cuenta que el que sabe es papá, ¿no? Pero bueno, a los que quieran estos libros, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje por Instagram a Soy Martín Quirós, Quirós es con ese, Soy Martín Quirós. Me dicen, estuve viendo el podcast que grabaste con Germán, me interesan los libros y yo les paso un link para que los puedan descargar. Excelente, Martín. Gracias por eso. Yo leí Visión Pyme de Hijos a Líderes y ha sido un gran libro y no solamente por el contenido, sino por lo práctico. Martín escribe de manera práctica. Anda y haz esto. Esto es lo que ha funcionado. Esto es lo que yo te recomiendo, lo que yo he visto con casos prácticos, con historias reales y puede ser muy, muy útil para ti. Y yo lo recomiendo tanto para quien está pensando en que sus hijos le sucedan, como los hijos que están buscando cómo abrirse camino para hacerse espacio, para lograr un lugar y tener ellos lo que sus padres han construido. Martín, ¿qué estás leyendo, viendo, escuchando que nos quieras recomendar? De cualquier... Mira, hablando justamente, mira, el otro día con mi hijo que tiene 22 años, me dice, che, papá, ¿no me querés acompañar? Hay un curso de comunicación no violenta. Uf, ¿qué me quieres decir con esa invitación? Sí, entonces le dije que sí, obviamente. Yo pensando, pero ¿qué me está diciendo este? Comunicación no violenta. Y ahí aprendí, esto fue hace exactamente un mes, y conocí a la autora de este libro, que se llama Introducción a la comunicación no violenta. La autora es Violeta Winograd. Y comunicación no violenta no tiene nada que ver con la violencia. Es una traducción, la no violencia es la ausencia de violencia. Pero en concreto, este libro me está ayudando a mí, porque habla de que justamente que una es tiene que ver más con la comunicación empática. Habla de cómo que en una comunicación donde empieza a haber conflicto, que cada uno exprese sus sentimientos, no que juzgue, sino que exprese sus sentimientos y que el otro a ver si registra o no. ¿Qué sería? Porque atrás de cada sentimiento hay una necesidad. Si yo me siento abandonado, primero que estoy juzgando, porque estoy diciendo que alguien me dejó. Pero la necesidad que está diciendo, si yo me siento abandonado, en realidad ese sentimiento que tengo es de soledad. ¿Ok? Y si tengo el sentimiento de soledad, tengo que ver qué pasa con eso. La cuestión es que estoy aprendiendo muchísimo. Dame un segundito, voy a enchufar, que se me está terminando la batería. Dale. Así que estoy aprendiendo de esto nuevo, que no tiene que ver con la violencia, pero sí con una buena comunicación y a mí me está ayudando mucho. Buenísimo. Excelente. Gracias por esa recomendación, Martín. Y seguramente si lo encontramos disponible en alguna plataforma de las que venden libros en plataformas digitales, colocamos el link en la descripción del episodio para que también lo puedan tener. Martín, pues quién eres y lo que haces engrandece la comunicación y has sido muy, muy generoso con tu conocimiento y con tu tiempo y estamos muy agradecidos por eso. Germán, ha sido un gusto enorme y espero verte pronto personalmente ahí por Saltillo, que yo estoy una vez por mes, estoy por ahí, así que nos juntaremos a comer algo. Dale. Así es, aquí te esperamos. Mil gracias, Martín. Un abrazo. Amigos, pues todo lo que Martín nos recomendó, el libro, sus dos libros, que además quien le escriba a su Instagram, soy Martín Quirós, y Quirós termina con S, él les va a enviar los dos
títulos que ha escrito uno junto con su padre y su último libro. Además, van a estar disponibles en la descripción de este episodio. Esto es lo que te voy a decir que va a suceder. Si tú le escribes a Martín por Instagram, él te va a enviar el libro en formato digital. Si le haces clic al link que vamos a poner en la descripción de este episodio, te vamos a mandar a las plataformas para que lo compres. Así que creo que sabes cuál es la opción que más te conviene. Y si le escribes a Martín, dile que le escribes porque escuchaste este episodio de Comunicación Activa, tanto en alguna de las plataformas de podcast como en YouTube. Porque si nos estás viendo en YouTube, te recuerdo que puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast y te acompañamos donde quiera que tú estés haciendo tus actividades favoritas mientras escuchas episodios que te ayudan a crecer en tu comunicación. Y si estás en una plataforma de podcast, hey, no te pierdas la oportunidad de conocer viendo a Martín y de pues toda la dinámica de ver un episodio de Comunicación Activa. Amigos, este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias a Manuel Galán en la producción, a Wendy Saucedo en el concepto gráfico, a Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y copies y a Alex Bernal en la edición y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio.